Reflexiones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por San Alfonso María de Ligorio, capítulo 7, del amor que nos manifestó Jesucristo en su pasión. San Francisco de Sales llama al monte Calvario monte de los amantes, y añade que el amor que no nace de la pasión de Cristo es débil y tornadizo, queriendo con ello dar a entender que la pasión del Señor es el más poderoso incentivo que nos puede mover a inflamarnos en el amor a nuestro Salvador. Para comprender algo, ya que todo es imposible, del gran amor que Dios nos mostró en la pasión de Jesucristo, bastaría echar un vistazo a lo que refieren las Divinas Escrituras. Tan solo traeré aquí los principales pasajes que se refieren a este amor. No llevará a enojo el lector que repita textos que ya aduje en otras obritas, refiriéndome a la pasión. Los escritores de materias obscenas se complacen en repetir sus impúdicas bromas para encender más y más la concupiscencia en el pecho de sus incautos lectores. Y no me será dado a mí repetir los textos de las Sagradas Escrituras que más contribuyen a inflamar las almas en el amor divino. Hablando de este amor mismo, dijo el mismo Jesucristo: así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. La expresión así encierra grande valor, pues nos hace ver que Dios, habiéndonos dado a su unigénito Hijo, nos patentizó un amor tal que nunca llegaremos a comprenderlo. El pecado nos arrastró a la muerte, arrebatándonos la vida de la gracia, pero el Eterno Padre, para hacer gala de su bondad y darnos a comprender cuánto nos amaba, quiso enviar a la tierra a su Hijo, para que con su muerte nos restituyese la vida perdida. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que al Hijo suyo unigénito envióle Dios al mundo para que vivamos por él. De suerte que para perdonarnos no quiso Dios perdonar a su mismo Hijo, sino que quiso que cargase con el peso de satisfacer a la divina justicia por todas nuestras culpas. Quien a su propio Hijo no perdonó, antes por todos nosotros lo entregó. Léese, lo entregó, pues lo puso en manos de los verdugos que lo habían de acabar a fuerza de ignominias y de dolores, hasta hacerlo morir en un mar de dolores sobre un infame patíbulo. Pero antes, como dice Isaías, lo cargó con todos nuestros pecados, y después quiso verlo agobiado de afrentas exteriores y de acerbísimas aflicciones internas. Por el crimen de mi pueblo fue herido de muerte, mas a Yahvé le plugo destrozarle con padecimiento. Considerando San Pablo este amor de Dios, exclama: mas Dios, por el extremado amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos por los pecados, nos vivificó con la vida de Cristo. Dice el apóstol: por el extremado amor con que nos amó. ¿Pero cabe en el Señor exceso alguno? Sí, exclama, porque de no asegurárnoslo la fe, ¿quién lo pudiera creer? De ahí que la Santa Iglesia exclame asombrada: oh dignación admirable de tu piedad para con nosotros, oh inestimable amor de los amores que para redimir al esclavo entregases al Hijo. Nótese aquella expresión de la Iglesia: inestimable amor de los amores, es decir, amor más caro a Dios que todos los amores con que amó al resto de las criaturas. Siendo Dios el mismo amor, la propia caridad, como se expresa San Juan, ama a todas las criaturas. Amas todo cuanto existe y nada de lo que hiciste abominas. El amor que tiene al hombre parece de más subidos quilates y aún parece que lo ha preferido al amor de los ángeles, ya que quiso morir por los hombres y no por los ángeles caídos.
Hablando del amor que el Hijo de Dios tiene a los hombres, nos damos cuenta de que al ver, de una parte, al hombre perdido por el pecado, y por otra, a la justicia divina, que reclamaba satisfacción cumplida por las ofensas recibidas, reparación que el hombre no podía llevar a cabo, se ofreció voluntariamente a satisfacer la pena del culpable. Y cual humilde corderillo, se puso en manos de sus verdugos, a quienes permitió que le lacerasen las carnes y lo condujeran a la muerte, sin lamentarse ni abrir la boca, como estaba predicho. Escribe San Pablo que Jesucristo, para obedecer al Padre, aceptó la muerte de la cruz. Mas no se piense que el Redentor la aceptó solamente en obediencia al Padre y como a la fuerza, puesto que se ofreció a la muerte espontáneamente, como habemos dicho, y por voluntad propia, llevado del gran amor que al hombre profesaba, como lo declaró él por San Juan. Yo doy mi vida, nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la doy. Y declara ser este el oficio del buen pastor, dar la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor expone su vida por las ovejas. ¿Y por qué quiso morir por ellas? ¿Qué obligación tenía como pastor de dar la vida por sus ovejas? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Quiso morir por el amor que nos tenía y librarnos así del poderío de Lucifer. Todo esto declaró nuestro amante Redentor al decir: y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos arrastraré hacia mí. Con las palabras, cuando fuere levantado de la tierra, quiso denotar la muerte que había de padecer en la cruz, según dice el mismo evangelista. Esto decía significando con cuál muerte había de morir. Comentando San Juan Crisóstomo las referidas palabras, a todos arrastraré hacia mí, dice que el Señor quiso darnos a entender que con su muerte quiso arrancarnos como a la fuerza de las manos de Lucifer, que en su tiranía nos tenía esclavizados como esclavos para atormentarnos después de la muerte para siempre en el infierno. Desgraciados de nosotros si Jesucristo no hubiera muerto por salvarnos. Todos hubiéramos tenido que parar en el infierno. Gran motivo que debe forzarnos a amar a Jesucristo, mayormente quienes merecimos la eterna condenación, pensar que Él, con su muerte y con la efusión de su sangre, nos libró de los tormentos del infierno. Echemos de paso una mirada a las penas del infierno, donde al presente se hallan tantos desgraciados, padeciéndolas, desventurados. Allí se hallan sumergidos en un mar de fuego, padeciendo continuada agonía, ya que en aquel fuego experimentan toda suerte de dolores. Allí están sometidos al poder de los demonios, que a hitos de furor solo atienden a atormentar a los pobres condenados. Allí, más que del fuego y del resto de los suplicios, se ven atormentados por los remordimientos de la conciencia, avivados por el recuerdo de los pecados cometidos en vida, que fueron causa de su condenación. Allí ven para siempre cerrado el camino de salir de aquella mazmorra de tormentos. Allí se ven arrojados para siempre de la compañía de los santos y de la patria del cielo, para el que habían sido criados. Con todo, lo que más les aflige y constituye su infierno es verse abandonados de Dios y condenados a no poderlo ya amar, sino a tener que mirarlo con odio y con rabia. De este infierno nos ha librado Jesucristo, redimiéndonos, no con oro ni al precio de otros bienes mundanos, sino con el precio de su sangre y de su vida en la cruz, como dice San Lorenzo Justiniano. Los reyes de la tierra envían a la muerte a sus vasallos para conservar su propia vida, pero Jesucristo quiso morir para salvar a sus criaturas.
Mira a Jesús conducido por los escribas y sacerdotes a Pilatos, para que lo juzgue y condene a muerte de cruz, consiguiendo su intento de verlo condenado a morir crucificado. Cosa de todo punto incomprensible, exclama San Agustín, ver juzgado al juez, la justicia condenada, y condenada a muerte la vida. Todos estos prodigios tuvieron por causa el amor que Jesucristo tenía a los hombres. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ah, ¿quién tuviera siempre a la vista este texto de San Pablo? Presto saldría de su corazón todo afecto a los bienes de la tierra y no pensaríamos más que en amar a nuestro Redentor, que derramó toda su sangre para prepararnos saludable baño, al que nos ama y nos rescató de nuestros pecados con su sangre. Dice San Bernardino de Siena que Jesucristo, desde lo alto de la cruz, contempló todos y cada uno de nuestros pecados, y que por cada uno de ellos ofreció su sangre. En suma, el amor lo redujo, de Señor que era de todos, a comparecer en la tierra como el más vil y el más abyecto de todos. Oh fuerza del amor, exclama San Bernardo, con que el Ser Supremo por excelencia se ha hecho el último de todos, y añade, ¿quién hizo esto? El amor, que no entiende de dignidad, que es poderoso en su cariño. El amor triunfa de Dios. ¿Quién hizo esto? El amor, que para darse a conocer al objeto amado, hace que el amante prescinda de su dignidad, para no hacer más que lo que agrade al amado. De ahí que San Bernardo dijera que Dios, que de nadie puede ser vencido, fue vencido por el amor que tenía a los hombres. No olvidemos además que cuanto padeció Jesucristo en su pasión, lo padeció por cada uno de nosotros en particular, por lo que San Pablo dice, vivo en la fe de Dios y de Cristo, que me amó y se entregó por mí. Lo que el apóstol dice debe repetirlo cada uno de nosotros. Por eso afirma San Agustín que el hombre fue a tan alto precio rescatado que al parecer vale tanto como Dios, y hasta se atreve a decir al Señor, me amaste a mí más que a ti, porque librarme de la muerte quisiste morir por mí. Mas, ¿por qué, pudiendo Jesucristo salvarnos con una sola gota de su sangre, quiso derramarla toda a puros tormentos para expirar de dolor en una cruz? Quiso derramarla toda para demostrarnos el amor excesivo que nos profesaba. Dice San Bernardo, llamó excesivo este amor porque Moisés y Elías, en su conversación del monte Tabor, llamaron exceso a la pasión del Redentor, exceso de misericordia y de amor. Hablando San Anselmo de la pasión del Señor, dice que la misericordia sobrepujó a la deuda contraída por nuestros pecados, porque siendo infinito el valor de la muerte de Jesucristo, superó de infinita manera la satisfacción debida a la justicia divina por nuestros pecados. Razón pues tenía el apóstol para exclamar, pero a mí jamás me acaezca gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que decía San Pablo podemos también decirlo cada uno de nosotros, porque ¿qué mayor honra puedo esperar ni tener en la vida que ver a un Dios muerto por mi amor? Eterno Dios mío, con mis pecados os he deshonrado, pero Jesús con su muerte satisfizo por mí y os restituyó sobreabundantemente el honor. Por amor, pues, de la muerte de Cristo, tened compasión de mí. Y vos, Redentor mío, que quisisteis morir por mí para ganaros mi corazón, haced que os ame. Por haber menospreciado vuestra gracia y vuestro amor, merecía ser condenado a no poder amaros más. Pero no, Jesús mío, castigadme con cualquier otro castigo que no sea este,
os ruego que no me lancéis al infierno, porque en el infierno no os podría amar. Con tal a que os ame, dadme el castigo que os pluguiere, privadme de todo, pero no de vuestro amor. Acepto cualquier enfermedad, ignominia, dolor que me enviareis, pues me basta con amaros. Ahora comprendo, merced a las luces con que me favorecéis, cuán amables sois y cuánto merecéis ser amado, por lo que ya no sabría vivir sin amaros. En lo pasado amé las criaturas y os volví las espaldas a vos, bondad infinita, pero ahora profeso amaros a vos solo y nada más que a vos. Amado Salvador mío, si prevéis que en lo que me resta de vida he de ser infiel a vuestro amor, os suplico que ahora me quitéis la vida, porque antes prefiero verme aniquilado que separado de vos. Virgen Santa, María, Madre de Dios, ayudadme con vuestras plegarias, obtenedme la gracia de amar siempre a Jesús muerto por mí, y a vos, Reina mía, que tantas misericordias me habéis dispensado hasta el presente.